Buenos días. Es que me dan unas ganas de saludar a los que estáis en la pantalla, que no aguanto. Sí, los que nos miráis todos los domingos, un saludito desde aquí. Bueno, en esta mañana quiero compartir algo que me encanta de parte de Dios y que creo que no me canso, porque creo que Dios es un Dios bueno y un Dios que quiere cambiar nuestro corazón y quiere bendecirnos. Y cuesta mucho entender que Dios es bueno porque muchas veces nosotros venimos de familias, de situaciones donde quizás se vive el sálvese el que pueda. Entonces eso ha ido distorsionando mucho el corazón de Dios, pero Dios en su misericordia quiere hacernos entender que nuestro corazón necesita ser un corazón generoso, un corazón de gratitud. Vamos a ver en el libro de Primera de Reyes 17, del 8 al 14, nos habla de una viuda y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La historia es que se le aparece el ángel a Elías, el profeta, y le dice: levántate, vete a un sitio que yo le he dicho a una viuda que te sustente. Entonces, una de las características de Elías es que oía y obedecía. Y dice que se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vuelve a llamar y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Entonces, situémonos. Solo tiene esa mujer un poco de harina y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Y esta es la palabra clave en este versículo: no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Había hambre sobre la tierra e iban a hacer 3 años y medio de hambre. Y Eliseo llega a un lugar. Ahora, Dios le dice a Eliseo: vete, que voy a poner a una viuda, eso significa no tiene marido, solo tiene un hijo, que te mantenga. Entonces, y le dice: hazme a mí primero. Siempre en la Biblia el Señor habla para nosotros sobre ponerlo en primer lugar. Y cuando Eliseo llega a ese sitio, la intención de Dios no era quitarle a la viuda lo que tenía,
sino quería que la viuda pusiera a Dios en primer lugar. Y si nosotros vemos en Primera de Reyes 17:6, antes de ir allí, cuenta la Biblia, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios le proveía a Eliseo antes de mandar donde la viuda, le daba ya pan y carne. Mas sin embargo, Dios le manda donde la viuda, no para que la viuda le dé y le bendiga. Dios le manda a Eliseo, a la viuda, para bendecirla. Porque Dios sabía que más adelante ella tendría un problema con su hijo que iba a morir. Entonces, Elías va donde la viuda para que la viuda sea bendecida por él. Pero hay una cosa muy cierta, que primero le dice que ponga en orden su vida económica. Porque le dice que no tiene casi nada. Y es más, cuenta la Biblia en 1 de Reyes 19:5-6, que después de ese episodio, Dios también le proveyó. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En dos partes, antes y después, Dios le había provisto directamente a él, dándole carne, dándole bebida, dándole pastel, dándole lo que necesitaba. Ahora, lo primero que le pide Elías a la viuda es, dame a mí primero. Y eso es lo que el Señor me dice a mí. Lo primero es para mí. ¿Por qué razón Dios quiere lo primero para nosotros, para Él? Porque Dios está interesado en que nuestro corazón no sea un corazón egoísta, no sea un corazón que se llene de bendiciones. Y muchas veces los cristianos oramos para romper las maldiciones. ¿Correcto? Oramos, rompemos maldiciones en nuestro pasado. Pero qué tristeza que los cristianos convertimos las bendiciones en maldiciones. Después que Dios empieza a bendecirnos, empezamos a enredarnos. He visto niñas llorar, quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme. Y después que se casan, empieza, es que este no hace esto, es que no hace lo otro, es que no hace... Personas, quiero tener un hijo, después que tienen el hijo, las bendiciones. Ahora, cuando tú vas a dar, quiero que sepas que el primero que va a recibir somos nosotros. Y Dios nos pide a nosotros el diezmo, pero no nos pide el diezmo al final de coger el sueldo. Nos pide que nosotros tengamos la actitud de darle a Él lo primero. La Biblia habla cada primer día de la semana. El Señor siempre habla de que Dios quiere ministrarnos sobrenaturalmente, pero para eso es importante ponerlo al primero. Y seguimos en 1 Reyes 17, 21, 22. Y se tendió sobre el niño, Elías, 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Había muerto. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías era la bendición de esa mujer viuda. Pero primero ella tuvo que darle a Elías. Dios quiere que nosotros aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar. Y eso significa, si yo lo pongo en primer lugar, es que yo tengo fe. Si yo pago el agua, la luz, todo lo que debo, y luego diezmo, yo no estoy teniendo fe. Cuando el pueblo de Israel entró a conquistar su tierra prometida, el Señor le dijo, vas a conquistar, vas a pelear. La primera ciudad es para mí. Me traes todo. Entonces, ellos trajeron Jericó. Y hubo una persona que se quedó con algo. Porque dijo, ¿y si luego no tenemos? El temor a no tener. La palabra clave. Dice, ella tenía mucho temor. Porque la Biblia dice que donde hay amor,
se echa fuera el temor. Y nosotros no encontramos muchas veces el corazón de Dios porque tenemos temor del futuro. Y no traemos el diezmo muchas veces en primer lugar porque tenemos miedo a no tener. Y nosotros cuando le queremos dar algo a Dios decimos, es mejor guardar un poco por si acaso. Dios dice en Malaquías, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, probadme si yo no abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Él puede decir, si tú diezmas, yo te voy a proveer y me voy a poner al frente de tu casa para que yo te defienda de todos tus problemas. Pero como no lo dice así, y una de las cosas que nosotros tendemos es hacer las cosas cuando queremos, como queremos. Y Dios nos enseña en su palabra cómo hacer las cosas. Es que yo amo a mi esposo, tienes que amarlo como la Biblia dice. Es que yo amo a mis hijos, tienes que amarlo como la Biblia dice. Si yo quiero a mis hijos y les doy de todo y no les doy importancia, seguridad, disciplina, conocimiento de Dios, no los estoy amando bien. Entonces, yo quiero que en esta mañana examinemos por qué hay cosas en nuestras vidas que no están funcionando correctamente. Es porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Y venimos a la iglesia y comenzamos con el primer amor y hacemos cosas para el Señor y nos esforzamos para el Señor. Y de repente empezamos a aflojarnos. Y el problema es que nos llenamos de temor y se nos está acabando la fe. Y nosotros luchamos y no logramos seguir adelante. Esta viuda pudo pensar, si yo le doy lo poco que tengo al profeta, mi hijo no va a comer. Pero Dios quería poner en orden sus finanzas. Vamos a ver en Génesis 4 del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ellos ya eran mayores. Ellos tenían la costumbre de traer una ofrenda al Señor. Y cuenta la Biblia que andando el tiempo, que Caín dijo, bueno, yo la voy a dar cuando pueda y como quiera. Yo le digo a la gente, ¿por qué no haces esto? Sí, yo lo voy a hacer, pero voy a orar. ¿Por qué no enseñas de esta manera? Sí, pero a mí me gusta más esto. Dios es muy claro en su palabra porque Él quiere proporcionar en nosotros la bendición, pero quiere que lo hagamos a su manera. Y cuenta la Biblia que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Entonces, Abel trajo lo primero de sus ovejas. ¿Veis cómo Caín trajo andando el tiempo? Sí, Caín dijo, bueno, total, voy a diezmar, pero no hoy, dentro de un rato. Total, es lo mismo. En cambio, Abel dijo, lo primero se lo voy a dar al Señor. Hace falta fe para darle lo primero al Señor. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. A su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa, Caín? Porque la costumbre era sacrificar un cordero. Y creo yo que si él tenía fruto, él tenía que haber cambiado su fruto por un cordero, porque no era lo que él quería, sino lo que Dios le agrada. Porque el plan de Dios siempre era
preparar hombres y mujeres que le crean, que caminen por fe, porque más adelante Dios iba a demostrar que era lo más preciado, lo mejor, lo primero que Él tenía, que nos los iba a dar a nosotros. Y le dice, y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le dijo, a ver, si tú lo haces bien, vas a recibir la recompensa, pero si no lo haces bien, no la vas a recibir. Hay gente que ni come ni deja comer. Hay gente que sale con la intención de agradar a Dios y le dice, para Dios hay tiempo, pero para otras cosas no hay tiempo. Dice, estoy por ir al campamento. Bueno, pero si tienes un buen trabajo, déjalo. Total, muchas Semanas Santas hay. Vámonos como una primicia para Israel. Bueno, tantos viajes que hacemos para Israel. Pero Dios me dice a mí, el diezmo, lo primero que tú debes y que yo tengo que sacar, es mi diezmo. Porque le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Cuál era el pecado? El pecado de rebeldía. Con todo y esto, a ti será su deseo. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Por la razón que Caín lo hizo a su manera cuando le pareció. Vamos a ver cuál era el corazón de Caín. En Judas 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no ponemos a Dios en primer lugar? Por el lucro y por la rebelión. Dicen, siguiendo el camino de Caín, por el temor. Dice que perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue una de las tribus de Israel que no lo hacían mal, pero lo querían hacer a su manera. Y yo quiero que te preguntes, ¿por qué en esta área de mi vida, por qué hay cosas que a mí no me cuajan o yo no soy bendecido? Para nosotros es como decir, voy a decir lo mismo. Sí, voy a decir lo mismo por varias razones. Porque os conozco, porque veo cómo os va y porque no me voy a cansar de hacer lo que me toca. Porque yo creo que el día que yo me canse de hacer lo que me toca, ponen a otra persona que haga lo que yo tengo que hacer. Y mientras tanto, voy a seguir intentando decirle al Señor, ¿qué quieres que le diga? Entonces, ¿por qué no diezmamos? Porque nosotros queremos más y más y no queremos ceder a la palabra de Dios. Hay gente que me dice, yo sé, yo quiero entregar mis diezmos a tal sitio, yo quiero dárselo a los pobres, yo quiero hacerlo, pero la Biblia es muy clara y me dice que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Caín dijo, lo voy a traer, pero Dios me dice cómo lo debo de hacer. Nosotros a veces no hemos tenido éxito con la educación de los hijos, porque cuando le decimos a los padres, tienes que amarlo, tienes que dirigirlo, tienes que darle instrucción, tienes que darle varita, dice, mi pobre hijo no necesita tanta vara, porque a mí no me dieron vara. O dice, mi hijo no necesita tanta vara porque es tranquilo. Y hay un proverbio que dice, líbrame del agua mansa. O sea, entre más tranquilo, más tercos son. Yo de esos que son tranquilos les tengo miedo. ¿Por qué? Porque tú le dices, siéntate y por dentro se quedan de pie. Entonces, y aquellos que la boca le va por delante, te dicen sí, 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 y luego hacen lo que quieren. Entonces, es un asunto de obediencia a la fe. Obedecer lo que la palabra de Dios dice. Dios le dio oportunidad a Caín otra vez. Dice, si bien lo hicieres, no creo que sea la primera ofrenda que Caín estuviese haciendo. No lo creo, porque un señor más de 25 años, nacido en un hogar donde sacrificaban
creo que ya eso era para él común hacerlo. Génesis 4, 6, 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te molestas conmigo? Y hay un versículo genial en Proverbios 19:3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y se enoja con el Señor. La gente lo hace mal y dice: la culpa es de Dios, no mía. Yo le decía esta semana a George: vámonos a Israel, George, porque hace falta tener fe para irse, porque acaba de ir. Me dice: llevo 10 años yendo sin faltar. Y yo me iba a quitar el sombrero y le dije: qué bien, George. Dice: voy a descansar. Voy a descansar este año. Y yo me quedé un minuto pensando: ¿cómo te ha ido, George? Y me dice: bien, muy bien, Dios me ha bendecido. Y empieza a contarme todas las bendiciones. Digo: el año que descanses, el siguiente no vas a recoger. Y cuando vuelvo de Londres me dice: George, va. Digo: hombre, dejar de dar es dejar de recibir. Y es verdad que a veces te encuentras dando y dando y dando y dando y dando, y tú dices: Señor, te estoy dando mucho, ¿qué pasa? Y nos cansamos de dar, y cuando ya empezamos a dejar de recibir, la cuesta se va bajando. Y entonces, para volver a subir, hay que volver a remontar. Entonces, yo quiero decirte que tus bendiciones no se conviertan en maldiciones. Porque nosotros nacimos para que nos den, nos cuiden, nos mimen. Pero el día que nosotros nos acostumbramos a las bendiciones y se nos olvida que hemos nacido de nuevo para dar y servir y seguir dando, ese día comienza nuestra caída. La actitud de Caín es: quiero culpar a los demás de lo que me pasa. Él le dijo: tú has bendecido a mi hermano, pues yo me meto con mi hermano. La envidia no nos deja. Cuando el Señor te bendice a ti, ¿por qué te molestas cuando bendice a otro? ¿Qué cosa? Señor, ¿por qué le estás dando a fulano? ¿Se te está olvidando que te dio a ti hace 2 días? ¿Se te olvida todo lo que te ha dado? Y Caín le dijo al Señor, se molestó con Dios. ¡Qué atrevido! Pero ¿cuántas veces no nos molestamos con Dios? Cuando nos lleva una cuenta, una multa, cuando nos llega un problema: Señor, ¿qué pasa? Pero si la culpa es tuya, no pases por el mismo sitio, baja la velocidad, paga los impuestos, organízate, que no le puedes decir: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Deja de hacer las cosas mal, porque si haces las cosas mal te van a salir mal, pero si las haces bien, te van a salir bien. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero. Y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. A mí me encanta que los solteros viajen a Israel, porque a ellos no les importa, pero que no se casen, porque tienen que cambiar el coche, porque tienen un niño, porque tienen que pagar el piso, porque tienen que hacer esto, porque, hombre, tenemos que ir a otro sitio, tanto lo mismo. Entonces ya cuando están decaídos, le volvemos a decir: ¿por qué no vuelves a sembrar? ¿Por qué no pones a Dios en primer lugar? Otra vez a lo mismo. Pero cuando leo los reyes, uno hacía la voluntad de Dios, Dios lo bendecía a sus hijos, ya sus nietos hacían lo que les daba la gana, ya después volvían a caer, los enemigos lo derrotaban, volvían a caer en crisis, se volvían a convertir, y en la 6ª, 4ª, 3ª generación volvían al Señor. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué esa dureza de corazón? Y dice: la gente se arruina por necedad. Éxodo 23, 19. Las primicias, lo primero, de los primeros frutos de tu tierra traerás, ¿dónde? A la casa de Jehová tu Dios. El Señor dice: aquí tienes que traerlo. Yo imagino a Eliseo: Señor, pero ¿cómo se te ocurre ponerme con una viuda y con un solo hijo a pedirle? Hay que tener fe para caminar con el Señor. Hay que tener fe para decir a la gente: ¿sabes qué? Revisa los diezmos. Otra vez, otra vez.
Yo diezmo cuando quiero, a la hora que quiera. Quiero que sepas que Dios puede mirar con agrado tu diezmo si no es lo primero y lo mejor. Vamos a ver, ese será el corazón de Abel, de Caín. ¿Cuál es el corazón de Abel? Hebreos 11:4. Por la fe. Hay que tener fe para hacer las cosas de Dios. Hay que tener fe. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El corazón se mide por la forma de manejar mi dinero. El corazón se mide por mi actitud para poner a Dios en primer lugar. Y dice, dando Dios testimonio de qué cosa, no de su ofrenda, sino de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Hubo dos corazones, el de Caín, que era rebelde, avaro, le gustaba lo mejor para él y no para Dios, quien le había dado todo. Y en vez de reconocer su pecado, enseguida le echó la culpa al otro, con envidia. ¿Por qué no examino lo que yo tengo? ¿Por qué no examino si estoy agradando a Dios? Porque el Señor nos dice, si tú me reconoces y me pones en primer lugar, yo haré milagros. Eliseo fue no para ser bendecido solamente, sino fue para ser bendecida ella. La iglesia no está para quitaros el dinero, la iglesia está para bendeciros. Uno de nuestros primeros pastores hace como 30 años, Quique va y le lleva el diezmo, y como estábamos viviendo en Tárrega, habíamos reunido 6 meses, de aquella me acuerdo eran 500.000 pesetas. Y el buen hombre recibe el sobre así y le dice, de nada. Y yo, qué atrevido, le estamos dando los diezmos. Y luego lo entendimos. Dice, porque cuando yo lo recibo, Dios te bendice a ti. Y se me olvida, y cada X tiempo, me acuerdo, dice la Biblia en Josué 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová, dice, en la casa de Jehová. El Señor quiere que si yo aprendo, Él me va a proteger mi dinero y me va a abastecer, me va a dar más. Cuando Dios le prometió un hijo a Abraham en Génesis 22:10-14, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, Dios le dijo, dame ¿qué? Y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Dios le dijo, dame tu hijo, tu único hijo. Cuando él se lo dio, le dijo, ya sé que me temes, que tienes más temor de mí que del futuro. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Entonces, primero hay que hacerlo, primero hay que dar el paso de fe, y después será llamado en tu vida, Jehová ha provisto. A nosotros nos da mucha tristeza porque cuando estamos ayudando a la gente a ordenar sus finanzas, tú le preguntas, ¿en qué has gastado tanto dinero? Y casi siempre lo primero que nos dice, por los rediles, por Israel. Digo, me encantaría ver lo que compráis por ahí. Porque yo no puedo creer que si tú debes 30.000 euros, sean de 4 viajes a Israel. Porque 4 por 2 son 8, más los picos 9. ¿Dónde están los 22, los 21.000? Entonces, Abraham e Isaac estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Y él puso primero a Dios, y Dios ¿qué hizo? Le protegió, que no matara a su hijo, y le proveyó el carnero nuevo. Toda la Biblia dice, Mateo 6:23, buscad primeramente el reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué planes tienes para este año? ¿Qué planes tienes? Yo quiero decirte que te pongas Mateo 6:33. Es que me voy a graduar, voy a montar un negocio, voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué plan tienes?
me voy a divorciar, que no vale. Pon primeramente el reino de Dios sobre lo que vas a hacer. Y el Señor te dice, todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué Dios desde el principio viene dando con esto? Porque en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque Dios nos dio su primer hijo, su mejor hijo, su unigénito hijo. Dios nos ha dado lo mejor a nosotros para que nosotros tengamos lo mejor. Pero sin fe es imposible. Yo prefiero un loco que haga caso a un cuerdo que todo lo que le diga me lo cambia. Vamos a hacer esto, pero a mí me parece mejor esto. A lo mejor y es que es mejor. Porque muchas veces me planteo, digo, ¿por qué nos toca a nosotros hacer lo que estamos haciendo? Y creo que es por obediencia, nada más. Porque muchos tienen mejores ideas que nosotros. Pero cuando yo aprendo a poner a Dios en primer lugar, todo lo demás es añadido. Y entonces era el plan de Dios darnos lo mejor, que era Jesucristo. Colosenses 1:15, Él es la imagen, Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios nos ha dado lo mejor que tiene. Dios nos ha dado lo primero, el primogénito de la creación. ¿Y qué pasa? Para terminar, uno de los versículos más importantes de la Biblia, Juan 3:16. Vamos a leerlo bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios quiere que nuestro corazón no se llene de egoísmo, porque una de las cosas que la iglesia comienza a padecer es que después de ser bendecidos, se nos olvida de donde Dios nos sacó. Nos cansamos de dar. Y me gusta una ilustración de un pastor que iba feliz con una carretilla y toda la iglesia empujaba y de repente el pastor se empieza a cansar y mira para atrás y ¿sabéis qué pasó? Toda la iglesia estaba montada dentro de la carretilla. Y eso es lo que pasa muchas veces. Me acuerdo de los comienzos nuestros. Era guay, o sea, poder orar, clamar en el salón de la casa primero. El vecino tocaba la puerta. Después nos fuimos a otro sitio, que la callecita era tan pequeña que había que aparcar bien, porque cuando pasaban los coches rápido chocaban con los parabrisas, con los retrovisores, perdón. Después nos fuimos al cine, hacía más frío dentro que fuera, porque no había calefacción y no había para comer, y nosotros felices. Y ahora, hijos de Dios, llegáis aquí, os sentáis, y cuando oigo, es que la silla es incómoda, me dan ganas de darme la vuelta y partir la cara. ¿Por qué? Porque después de 30 años, cuando Cristina tocaba la guitarra, pero es que antes tuve yo me sabía 4 canciones y repetía las 4 hasta que se acababa el tiempo. Después llegó Cristina y se sabía 6. En un programa de Navidad solo teníamos un niño cuando hacíamos la Navidad y llamamos a 4 de la calle para que pasaran adelante y cantaran. Y nos tuvimos que poner a cantar un villancico vulgar y corriente para que los niños cantaran y creyeran. Y me acuerdo que trajimos al tío Paco, que es un tío muy mayor que tenemos, y me dijo, anda, que no cantasteis Hay un cinto de amor. Es que no sabía cómo acabar, porque no había tiempo, y le dimos al cinto hasta que Hay un cinto de amor que une a los hermanos. ¿Y qué pasa ahora? Las bendiciones se nos están convirtiendo en maldiciones. Y llegará un día que si no nos despertamos y no ponemos a Dios en primer lugar, la gente dirá, ¿te acuerdas aquella iglesia donde la música era buena, donde oraban? No queda nada. Y mientras nosotros vivamos, vamos a luchar para que nunca el Señor sea lo segundo, sino lo primero. Amén. Vamos a orar. Yo te invito a que le digas al Señor en esta mañana, perdóname, Señor, porque me he endurecido, porque tantas bendiciones en tan poco tiempo me hacen pensar que he dado mucho, pero yo no quiero, Señor, que tú seas lo segundo en mi vida. Quiero
nunca olvidarme de donde fui cortado. Porque tú, Jesús, viniste como siendo lo mejor, lo primero, a morir en mi lugar. Yo te pido perdón, Señor, por no sacar el diezmo como prioridad de lo primero. Te pido perdón por calentar esa silla muchas veces y encima darme el gusto de quejarme contra las autoridades que tú has dado. Perdónanos, Señor, porque estiramos la mano solo para pedir y se nos olvida que es dando que se recibe. No permitas, Señor, que se apague la lámpara en Israel. No permitas que se apague la lámpara en esta casa, porque hemos nacido de nuevo para dar y servir. Que ese sea el sello en nuestros corazones. Y te decimos en esta mañana que vuelvas nuestros ojos a ti. Hoy queremos decirte, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu perdón, gracias por ser fiel, por ser bueno. Señor, no quiero. Y hoy renuncio al espíritu de egoísmo que hay en mi corazón. Yo renuncio al pensar que soy pobre como esa viuda. Señor, si tú me pides, yo voy a darte. Si tú quieres estar en primer lugar, yo quiero ponerte en primer lugar. Y hoy te digo, Señor, no permita, Señor, que mi vida se seque.